La pregunta que sigue es, ¿qué le muestra el balance de situación al empresario? De estos, atendiendo un cliente al que visito cada 15 días los jueves acá en Costa Rica, ya al terminar la sesión de junta directiva, a la que voy una vez al mes, me llama a la oficina y tiene el sistema contable abierto y tiene un cuaderno en donde cada página es un día, perdón, una semana. Y yo me lo enseña y tiene la pantalla, tiene el lapicerito y me dice, mira, yo todos los días antes de irme para la casa veo cuánto se vendió en el día, cuál fue el margen de ganancia, cuáles son los gastos fijos, cuánto me deben los clientes, cuánto me deben cuánto le doy a los proveedores y cuánto tengo en inventarios. Todos los días, de tal manera que si el margen de contribución de esta empresa es un 30% y ese día dio un 28%, este hombre viene al otro día en la mañana, voy a bromear, a pegar gritos, a preguntar qué fue lo que pasó, a quién le facturaron ayer que se nos cayó el margen de contribución, sí, el margen de contribución, o si las cuentas por cobrar están tirando a la morosidad, qué es lo que está pasando. Si el mes pasado facturamos, vamos a pensar, $300,000, ¿por qué me están debiendo $400,000 los clientes? Es decir, me están debiendo y yo facturo a 30 días. Me deberían estar debiendo, ¿cuánto? $300,000, no 400,000. Ahí hay alguien que me está amarrando la cuenta, como dicen acá, amarrando el perro. Entonces, pero es una información todos los días, el poder que tiene manejar esa información. ¿Cuántos de ustedes no saben cuánto tienen en inventarios el mes pasado? O si lo saben, es más o menos un aproximado. Y si lo saben exactamente, muy pocos saben cuál es la composición por categorías. Y muy pocos saben cuál es la rotación de los inventarios. ¿Cuánto del inventario que tienes tiene más de 6 meses de no moverse? Por ejemplo, si tienes $100,000 en inventarios y lo sabes, ¿cuánto de esos $100,000 tienes 6 meses de no moverse? Son $25,000. Son $50,000. No, muy poca gente lo sabe. Bueno, yo me dedico a esto todos los días. Si tu empresa lo sabe, felicitaciones. Es una de las muy pocas empresas que lo tienen y felicito a la persona que está encargada del departamento financiero porque te puede dar esa información todos los días, que todos los días te puede generar una antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar, una antigüedad de saldos de las cuentas por pagar. Una empresa no es más exitosa solo porque las ventas estén creciendo un 20%. No es suficiente. El verdadero crecimiento, y esta es otra de las huellas que repito mucho del emprendedor, no siempre más ventas es más ganancias y no siempre más ganancias es más riqueza. El único verdadero crecimiento se mide en función de las ganancias que se convierten en flujo de caja o de las ventas que se convierten en ganancias y de las ganancias que se convierten en flujo de caja. En resumen, el crecimiento de las ventas se mide en función del flujo de caja, la generación de efectivo. En finanzas más profundas hablamos de una teoría, de un método de valoración, de creación de valor que se llama el EVA. El EVA es una herramienta que nos permite, además del flujo de caja, ver si la empresa puede estar generando valor que no sea a través del flujo de caja. Pero es un tema en el que por ahora y durante muchos meses no nos vamos a meter porque ya es muy financiero. Por ahora nos interesa que la empresa, además de generar ventas, esas ventas se conviertan en ganancias y que esas ganancias se conviertan en flujo de caja, porque el flujo de caja es el que utilizamos los financieros para valorar empresas. Lo he dicho aquí muchísimas veces. Nosotros proyectamos la empresa a 60 meses, estimamos las ventas, estimamos el flujo de caja y traemos al valor presente mediante una tasa de retorno, que es otro tema más especializado, qué tasa de retorno utilizar. Bueno, traemos con una tasa de retorno, de rendimiento, esos flujos de caja a valor presente y eso junto con otras variables nos permite determinar cuál es el valor financiero de la empresa. Bueno, el estado financiero que se llama el balance de situación financiera o balance de situación o balance general nos dice cuál es el valor de los activos, es decir, el valor de las propiedades que tiene la empresa, normalmente lo que es cuantificable,
efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, terrenos, instalaciones, vehículos, maquinaria, equipo, algunos otros valores que se puedan cuantificar como inversiones en intangibles que podrían tener algún valor en el mercado. Quizás podríamos hasta hacer una estimación del valor actual mediante la contratación de un perito que nos diga que una propiedad que se compró hace 10 años en 50,000, hoy vale 250,000, podríamos incluso actualizar el valor contable, tal vez no para efectos de terceros o de las instituciones o de los bancos, porque tal vez no me lo están pidiendo o no me conviene fiscalmente, pero por lo menos para mi propio conocimiento, ese es el valor del activo. El balance de situación me dice cuánto debo. ¿Cuánto le debo a proveedores, a los bancos, al gobierno y sus instituciones? ¿Cuánto le debo a los trabajadores en prestaciones legales? No me dice cuáles son los pasivos contingentes, no me dice las deudas contingentes. Por ejemplo, no me dice explícitamente cuánto es lo que yo debería pagar en prestaciones legales, en vacaciones y aguinaldos, si tuviera que despedir a los trabajadores. Bueno, eso me dice el balance de situación, me dice cuál es el patrimonio, es decir, cuál es el valor en libros de la empresa, que es el activo total menos las deudas. Es el valor en libros, ese no es el valor de mercado de la empresa, ni es el valor financiero de la empresa, pero me dice el nivel de endeudamiento, me dice cuál es el capital de trabajo, me dice cuál es la situación de la empresa, me dice lo mismo que me diría a mí un examen, una batería de examen de laboratorio que me pida un médico para decirme cuál es mi situación el día de hoy. Ese le dice el balance de situación. ¿Qué le dice el balance, el balance que se llama el segundo balance, el que se llama estado de resultados? ¿Qué le dice al empresario? Bueno, le dice cuáles son los resultados económicos de la operación. O sea, cuántas ventas tiene, cuál es el costo de esas ventas, cuál es la ganancia que generan esas ventas, cuál es el margen de contribución que generan esas ventas, cuáles son los costos operativos, los costos de ventas, los gastos administrativos, los gastos gerenciales, los gastos financieros que tiene esa empresa, es decir, cuáles son los costos fijos y cuáles son las ganancias que esa empresa tiene y cuál es el impuesto a las utilidades cuando nos toque declarar utilidades. Eso nos dice el estado de resultados. Al final nos dice cuál es la utilidad neta del negocio. Y si dividimos esa utilidad neta entre la venta neta, pues nos da cuál es la rentabilidad de las ventas. Por ejemplo, una empresa podría tener un margen de contribución del 50%, es decir, la ganancia que le deja la venta de sus productos o de sus servicios, y tener solamente una ganancia neta del 10%. ¿Por qué? Porque el 50% que le sobra después de rebajar sus costos directos y variables, ese 50 tiene un 40% de gastos fijos y por lo tanto le queda solamente un 10%. Entonces, bueno, en este caso tenemos esas métricas y muchas otras métricas que se pueden extraer del estado de resultados. El estado de resultados nos dice si la empresa tiene potencial de ganancias, es decir, si un incremento en ventas o un incremento en el margen de contribución o una reducción en los gastos fijos o una renegociación con los bancos me podría a mí hacer la empresa más rentable. Nos dice cuál es el punto de equilibrio. Nos puede decir en qué volumen de ventas yo podría no solamente cubrir mis costos y mis gastos fijos, sino también cuánto podría generar de ganancia. O me dice, si yo quiero ganarme $10,000, ¿cuánto debería vender? O cuáles debería ser mi margen de contribución o mis costos fijos. Es una cantidad inmensa de información la que nos da el estado de resultados. Y cuando comparas estos dos estados, por ejemplo, el balance de situación, esto lo estoy grabando un mes de abril, un marzo del 2021 contra un marzo del 2020, pues es como colocar dos fotografías tuyas, ¿no? Una fotografía de hace un año y una fotografía de este año y ver las diferencias, ¿no? Ver las diferencias, más delgado, más robusto, más gordito, lo que sea, más rosadito, te va a decir qué fue lo que pasó aquí, por qué esta variación, porque este escenario se convirtió en este otro, ¿no? Porque el 2021 tiene diferencias con respecto al 2020. ¿Quién responde eso? Eso lo responde en parte, bastante en parte, el estado de resultados, ¿verdad? El estado de resultados no tiene un corte a fecha, sino nos dice qué fue lo que pasó en un periodo, qué fue lo que pasó en marzo. Entonces yo podría comparar marzo contra marzo, pero no los saldos, sino los movimientos. ¿Cuánto vendí en marzo del 2020?
cuánto vendí en marzo del 2021. ¿Crecieron las ventas? ¿Cuál era el margen de contribución de marzo del 2020 y cuál es el margen de contribución en marzo del 2021? ¿Estoy siendo más eficiente? ¿Estoy siendo más rentable? ¿Estoy generándole más ganancia a los productos que vendo? Comparo los costos fijos, comparo los gastos administrativos, gastos generales, gastos de ventas, gastos de logística, gastos de transportes, gastos de operación. ¿Soy más o menos eficiente? ¿Mis ventas están creciendo y mis gastos están creciendo en la misma proporción o se están manteniendo estables o están creciendo más que las ventas? Los gastos financieros, estoy teniendo mis ganancias, se están yendo a los bancos por el pago de los intereses, estoy más o menos endeudado, ¿cuánto me está costando las ventas? ¿Cuánto de las ventas, perdón, las deudas, cuánto de las ventas estoy utilizando para pagar los gastos financieros? ¿Qué debo hacer con los bancos para que mi empresa sea más rentable? ¿Cuál es la utilidad? Entonces me dice si hoy soy realmente más rentable que el año pasado. Las ventas me podrían decir que crecí un 20%, pero las ganancias me podrían decir que crecí un 30%. Dice, hoy soy mucho más, más rentable que el año pasado, crecí un 30%. En ventas crecí un 20%. Me puede decir, por ejemplo, lo contrario, que vendí un 20%, pero que mis ganancias aumentaron solamente un 10%. Me puede decir que dupliqué mis ventas, pero que mis ganancias crecieron solo un 20%. Me tengo que dejar de jactar de que mis ventas se duplicaron. Me tengo que preocupar porque mis ganancias están creciendo muy poco. Es decir, estoy haciendo un esfuerzo enorme, enorme, enorme y estoy obteniendo muy pocas ganancias, mucho ruido y pocas nueces. Y ahí es donde viene también un reporte adicional, que es el estado del flujo de caja. Nos dice qué pasa con el dinero. Por ejemplo, ¿cuántas de las ganancias se están convirtiendo en flujo de caja? Hay una metodología para hacerlo. Tomo la ganancia y calculo el flujo de caja. Eso lo hago en el estado de flujo de caja. Después voy a mirar de qué manera se está moviendo el dinero a través, en primer lugar, como debería ser, en el capital de trabajo. Si estoy financiándome con proveedores, además de fondos propios, que son mis ganancias convertidas en flujo, vamos a pensar que tengo un flujo de caja de $10,000 y que eso es lo que yo debería tener para pagar todos mis otros compromisos, que ya no son gastos, de tal manera que voy a calcular a través del movimiento el capital de trabajo, es decir, si me estoy financiando con proveedores, si estoy pagando clientes, si estoy invirtiendo en inventarios o al contrario, el mes pasado me logré recuperar muy bien a los clientes y eso me logró salir airoso, pero ¿qué hice con ese dinero? Me estoy descapitalizando en inventario, estoy carcomiendo los inventarios, estoy gastando el dinero en los inventarios que los convierto en facturas y esas facturas las convierto en efectivo y estoy gastando ese dinero para pagar compromisos con proveedores con los bancos, pero me estoy quedando sin inventarios. Estoy siendo excesivamente indulgente con los clientes, entonces estoy tomando dinero de proveedores y de inventarios para financiar clientes que no me pagan. Al final de cuentas, ¿cuánto del dinero que produzco se está yendo al capital de trabajo? Y luego, si hay un sobrante o un faltante, determinar qué se está haciendo con el dinero que me sobra, si es que me sobra. Entonces, bueno, puede ser que estoy comprando activos fijos. Vamos a pensar que estoy comprando una máquina, que compré un vehículo o que estoy pagándole deudas a los bancos que me prestaron para comprar un terreno o para construir. ¿Qué hice con el dinero durante el mes? Como decían los comerciantes de antes, de hace 50 o 100 años, que no tenían sistemas contables y que utilizaban una libreta y se la metían en la bolsa de atrás del pantalón. ¿Cuánto entró y cuánto salió? Eso es el flujo, el estado de flujo de caja. Nos dice si sobró o faltó plata, cómo nos apalancamos, cómo nos financiamos, cómo manejamos el dinero durante el mes, con cuánto dinero comencé en las cuentas corrientes al inicio del mes y con cuánto terminé. Eso me dice si estoy siendo eficiente con la tesorería, que es parte integral de la parte financiera, una de las partes que conforman la columna financiera de la empresa.